Escuchas UPRA Web Radio, tu estación universitaria. La Universidad de Puerto Rico en Arecibo ni esta emisora se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el próximo programa. Hey, mi nombre es Deilanis, pero me puedes decir Dey, y junto con mis compañeros Gabriel Robles y Christopher Maldonado les damos la bienvenida a Un Poco de Literatura, un podcast donde honramos el gran talento y legado artístico que nos da Luis Rafael Sánchez. Vamos a comenzar dialogando un poco de este gran ser humano, y es que Luis Rafael es un hombre experto en letras, dramaturgo, cuentista, ensayista y novelista puertorriqueño. Escribió obras tales como La Guaguaera, Quíntuples, El corazón frente al mar, Los ángeles sean fatigados, entre otros. Con orgullo también podemos decir que es producto de la UPR, donde fue parte del departamento de drama. Luego viaja a Nueva York, donde continuó estudiando drama, pero también cuentística. Y así se mantuvo estudiando y educándose entre Puerto Rico y Nueva York hasta que obtuvo su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Un caballero sumamente destacado en todo lo que es este campo lingüístico-artístico. Su literatura ha sido de gran inspiración para muchos profesionales en nuestro país, y esta semana conoceremos más de este gran talento puertorriqueño y de su gran impacto en nuestra isla. Definitivamente algo que a mí me impactó mientras más conocía del señor Sánchez es la relevancia que aún existe en sus escritos al día de hoy, y es algo que todo el que lo conoce a él o a sus lecturas siempre destaca, al igual que su amor y orgullo por su patria. Cada palabra carga un sentimiento y una conexión hacia el pueblo de Puerto Rico, y sé que cuando escuchen las distintas entrevistas durante esta semana quedarán fascinados con la riqueza cultural que habita en sus escritos. Hoy escucharemos un poco de la entrevista con la profesora Leticia Franchi, experta en el tema de la literatura y la lingüística, que nos cuenta su impacto con las obras de Luis Rafael. Soy profesora de la Universidad de Puerto Rico hace 24 años. Enseño literatura hispánica y soy especialista también en literatura francesa y francófona del Caribe y del África. Enseño francés como lengua extranjera. Lo he enseñado a lo largo de 24 años, pero esencialmente me he dedicado al estudio de nuestra lengua y literatura hispánicas. Yo conozco la obra de Luis Rafael Sánchez desde niña. Ustedes son estudiantes del recinto de Arecibo y mi madre es una de las fundadoras del Departamento de Español, así que podrán imaginarse que estuve rodeada de sus libros y de su amor durante toda mi infancia, y que a través de ella conocí la obra maravillosa y todavía me parece que más fundamental en mi vida, la de Luis Rafael Sánchez. Particularmente un cuento que quiero mencionar antes de que continúe la entrevista, y me parece uno de los más conmovedores y hermosos de nuestra literatura. Tiene la noche una raíz. Todavía a mis 49 años, cuando algo me conmueve profundamente, en lugar de decir divino, digo divino, como el personaje de Luis Rafael, Cuco. Wow, qué bonito, profesora, de verdad, ver algo que desde pequeña, un amor hacia la lectura y que te marque hasta actualmente. De esa lectura que tanto le ha encantado, ¿cuál es la crítica social que lleva a la misma? Tiene la noche una raíz, como decía anteriormente, es un cuento que me marca profundamente y que tienen, digamos que comprendida la poética que Luis Rafael Sánchez va a ensanchar a lo largo de toda su vida como escritor. Desde el título, por ejemplo, podemos identificar esa inversión de planos. Es la noche la que tiene una raíz, ¿no? Y que nos lleva inmediatamente a entender la poesía profunda del cuento y la ruptura con esa sociedad patriarcal que crea la oposición binaria entre la madre y la prostituta. Entonces, el cuento, que es de una anécdota, que tiene una anécdota, digamos que muy, muy simple en apariencia, ¿no?
un jovencito, Cuco, se dirige a la casa de esa señora que vende aquello que su padre y sus amigos compran y que dicen que es maravilloso. Y se dirige a la casa de Gurdelia Grifitos, la mulata, la innombrada o la invisible, la que miran a través de las persianas, las vecinas buenas, las madres religiosas, las cristianas, las que desata rosarios y vergüenzas en el barrio. Y se dirige allí Cuco para pedirle, con ese medio peso que trae en su manita, que le dé eso que ella vende. Y ella, asombradísima, y tengo que hacer un paréntesis porque el cuento no solo narra la aventura de la historia, sino que convierte a la escritura en una aventura. El elemento poético es maravilloso y la descripción de Gurdelia Grifitos es una descripción poética, es como decía Borges, una ristra de palabras. Es un personaje que sabemos que es producto de la ficción y que sin embargo nos desvela una sensibilidad maravillosa y una realidad muy velada por los prejuicios. Y entonces esa Gurdelia se persigna, esa Gurdelia baila como si fuese un trompo, ¿no? Asombrada. ¿Pero qué usted quiere, mi niño? ¿Pero cómo es eso? ¿Pero qué ta? Y es ese personaje el que termina, la prostituta, la marcada, y la invisible socialmente. Es ese personaje el que decide dormir a Cuco en su seno. Y de ella nace una nana. Entonces, sí, es la noche y sí tiene una raíz. Wow, de verdad que eso es bien fascinante, profa. Jamás pensé que la obra de Sobre la noche de una raíz, ¿verdad? Lo dije bien. Tendría como que jamás pensé que tendría un impacto tan grande, un impacto tan conmovedor. Entonces nosotros vemos lo que es, ¿verdad? Lo que es la interacción de lo que es ¿verdad? Lo que es una prostituta con lo que es un niño, ¿verdad? Que simplemente, ¿verdad? Cuco. Simplemente lo que él buscaba era el calor. Lo que él buscaba era simplemente el amor de una madre. Así que eso, honestamente, algo tan lindo, algo tan bello. De verdad que no me viene algo más bello que eso. Oye, ¿verdad? Ahora quiero aprovechar a hacer una pequeña transición a otra obra bastante conocida de Luis Rafael Sánchez. Mire, yo he trabajado con la guaracha del Macho Camacho a lo largo de los últimos 20 años y le he dedicado mis dos disertaciones doctorales, una en francés y la otra en español. Interesante. El diálogo imposible, ¿no? Lo he tratado de organizar casi como una acróbata. Pero lo cierto es que en la guaracha del Macho Camacho hay una puesta en escena de una serie de rupturas con la novela tradicional. Mi tesis es que las hereda de la nueva novela francesa, pero lo importante es que tras la ruptura con el tiempo lineal, la concepción del personaje que se confundía, ¿no? con la persona, la desvelación de lo facticio, lo artificial de la escritura, la construcción de un tiempo en espiral, hay todo un discurso y una denuncia. Primero, sobre este tiempo ahistórico, que es el tiempo que nos impone el sistema colonial. Segundo, la segunda denuncia, o probablemente la gran denuncia, es hacia toda esa sociedad que organiza
el prejuicio que oprime y no deja existir. Luis Rafael Sánchez, en su escritura, cabemos todos, cabemos todas. Y él, a diferencia de, digamos, que otros escritores o escritoras más cercanos a nosotros en estos momentos, no convierte la diferencia en una atomización del discurso político. Es decir, hay una posibilidad de luchar como colectivo desde lo que somos, diversos. En la guaracha, por ejemplo, antes de que estuviese tan de moda el lenguaje incluyente, el narrador nos dice: Lolo no es Lolo, Lolo no es Lola, Lolo es Lole, un mariconazo depilado. Entonces, estamos hablando de una publicación del 76. Cabe toda esa marginalidad que ha padecido no solamente de la invisibilidad, sino también de la construcción de una identidad venida a menos, desvalorizada socialmente. Entonces, la gran crítica de la guaracha es que bajo esas formas elípticas, esas espirales, ese tiempo que parece que no pasa, bajo el estribillo de la vida es una cosa fenomenal, nos deja ver la tragedia y el absurdo del Estado colonial, de nuestra historia, pero también la maravilla de lo que somos. Me parece que es el péndulo que organiza la poesía. Definitivamente parece que Luis Rafael Sánchez estaba un poquito más adelantado a la época, porque uno piensa que estos problemas sociales vienen de ahora, de la inclusión, estos problemas que ahora mismo todavía se lucha por distintos derechos, y décadas atrás él ya le estaba dialogando. Ahora, ¿cómo en la guaracha él presenta las tradiciones y la cultura puertorriqueña? ¿Cómo él puede describir esas tradiciones en sus lecturas, especialmente en la guaracha? Bien, la guaracha, como dije, no se inscribe en los, iba a decir paradigmas, pero digamos que en esa novela realista a la que renuncia voluntariamente. Entonces, presenta a través de una poética que se centra en la ironía, no solo lo que podríamos decir o llamar la cultura, digamos que oficial del país, la que ha pasado por una oficialidad que la bendice, sino la otra, la cultura popular, también atravesada por los medios de comunicación masivos, también atravesada por el mercado. Y lo importante, una de las particularidades de esa poética de la ironía en Luis Rafael Sánchez es que es de factura muy, muy moderna. Y entonces en ella lo feo, lo soez, se poetiza, se convierte en parte de un verso. Y también el mundo del mercado, ¿no? La publicidad de Ace, un detergente, tiene que mirarse en Luis Rafael no solo como una crítica social, sino como una posibilidad, con unas posibilidades semánticas distintas. Luis Rafael todo lo atiende, digamos que la asimilación cultural de las clases altas puertorriqueñas, atiende en esa obra, o por lo menos registra las luchas estudiantiles, señala los atentados, por ejemplo, de la derecha, de la ultraderecha cubana en esos años contra movimientos independentistas y contra los estudiantes y las estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Es decir, hay una crónica travestida o una escritura que nos deja, que da lugar a varias lecturas y que deja existir a un país que pocas veces se nombra y pocas veces se mira. En Luis Rafael Sánchez estamos tras esa cámara escondida que rara vez ha tenido lugar en nuestra historia. Es la antinovela de la oficialidad del país y nos muestra
toda la diversidad de rostros, la diversidad de los rostros de los oprimidos y las oprimidas, pero también de esas clases asimiladas con sus miserias también espirituales. Y ello lo hace sin dejar, como he mencionado anteriormente, a un lado una denuncia grande política y una posibilidad de ser, de construir un avenir, un destino como nación. Yo creo que mostrar la tragedia de Doña Chon, por ejemplo, cuando habla sobre su hijo al que arrestaron porque usaba marihuana, y mostrar la condición de la madre que tiene que prostituirse para existir, o incluso el patetismo de Graciela, que también en una sociedad patriarcal como la nuestra está condenada a una superficialidad terrible, a no estar nunca ensimismada, a ser una conciencia lanzada al vacío, o más bien lanzada a las revistas de moda, a Hola, a los príncipes y a las princesas. Entonces, sí hay una crítica social enorme, grande, pero se hace con una compasión humana maravillosa. La humanidad de Luis Rafael Sánchez es una partícula gigante. Claro, esa mirada generosa no se extiende a personajes como el senador oportunista, uno de los personajes principales, oportunista, vacuo, demagogo, y por supuesto muy actual. Encontramos como ese personaje a muchos políticos, o sea, podemos relacionarlo con muchos políticos hoy en día, con muchos senadores y senadoras, ¿no? Es un hombre que manipula el lenguaje y lo hace de manera perversa para seguir en el poder. Así que son múltiples las críticas sociales, porque, como dije, se sostiene su escritura en una poética y tiene necesariamente que llamarnos a una lectura vertical. Esa lectura vertical es enorme, abundante, diversa. La poesía es vertical. La narrativa suele ser horizontal. Vamos leyendo los sucesos. Pero entre las dos se da la emergencia de esa escritura maravillosa de Luis Rafael Sánchez. Oye, qué interesante está eso. Yo no jamás pensé que la guaracha tendría como que tantos temas así inculcados en tal obra. Bueno, también recuerden que también estamos hablando acerca de Luis Rafael Sánchez, que él, ¿verdad? Y respeto. Mientras más yo escucho acerca de Luis Rafael Sánchez, ¿sabes? Sus obras como La Guagua Aérea, La Guaracha, La Generación Osea, La Noche de una Raíz, Jun, válgate que Jun, esa es mi favorita, esa de verdad que es bien fascinante. Mientras más yo personalmente escucho acerca de Luis Rafael Sánchez, más interés me da para poder escuchar y leer esa obra. Honestamente, yo estoy bien impresionado con toda esta obra, con todas estas categorías, con todos estos temas que se mencionan y se tocan ¿verdad? En estos libros y en estas obras de teatro, en estos ensayos que Luis Rafael presenta, de verdad. Oye, profa, queremos hacer, yo personalmente, ¿verdad? Te voy a hacer una pequeña transición acerca de lo que es un ensayo en particular de Luis Rafael Sánchez, que yo mencionaba anteriormente. De hecho, cuando mencioné las distintas obras, de seguro lo mencioné. Es el ensayo muy reconocido de La Generación Osea.
cuando yo estaba en la escuela superior, yo cogí yo tuve que hacer un análisis para mi clase de español y era acerca de esa misma, era la generación Osea. Tengo una idea, ¿verdad? Que es una generación donde no se preocupa por aprender nuevas palabras, no se preocupa para poder prevalecer en la lingüística. Profesora, ¿qué tú me puedes decir acerca del ensayo de Luis Rafael Sánchez, La generación Osea? En el caso de la generación Osea, que es muy cercana también a la publicación de La guaracha del Macho Camacho y al primer cuento del que nace la novela, La guaracha del Macho Camacho y otros sones calenturrientos, que es del 68-69. Luis Rafael no solamente señala y ve con muchísima claridad el problema lingüístico de nuestro país. Es decir, una afasia, una falta de léxico que nos impide aprehender el mundo, asirlo, agarrarlo, conceptualizarlo. Me atrevo a abundar y decir que también nos impide amarnos y conocernos, que no tiene palabras para definirse, para acecharse, probablemente tampoco las tenga para amar a ese otro o intentar conocerle. Entonces, esa es la crítica que funda la ensayística, ¿no? El ensayo en particular, La generación Osea, pero en él también hay una exploración formal maravillosa. El ensayo reproduce también el discurso. El trabajo formal es valioso, y da cuenta de que Luis Rafael es un escritor completo, que no pierde de vista la poética. Entonces, la cita del estudiante, o sea, que se mata a sí mismo, o sea, que se suicida a sí mismo, o sea, con soporíferos, o sea, con supositorios, reproduce lo que va a ser en La guaracha del Macho Camacho más adelante, ¿no? Es la repetición alterada y es la redundancia y es el tiempo que no pasa, porque vamos sobre el mundo construyendo un discurso que no progresa. Entonces, es decir lo mismo con otras palabras, y Luis Rafael lo lleva a la forma, o sea, lo que cuenta está desdoblado en la manera en la cual escribe. Por eso puedo decir que La generación Osea es una crítica, pero también un objeto poético valiosísimo. Y además, así a la manera en la que lo hacía Proust, uno de los grandes escritores de nuestra modernidad, Luis Rafael concretiza la metáfora. Si Osea es una muletilla, que dice, crea un símil, ¿no? Una comparación, y dice, es como un ciego que va por ahí a bastonazos en la noche, la ceguera de la lengua. El ciego que va a bastonazos. ¿Por qué? Porque es una muletilla. Parece también a Silvia, ojalá no pudiese tocarte ni en canciones, ¿verdad? Hay un elemento poético aquí maravilloso que nos permite seguir leyendo a Luis Rafael, seguir reescribiéndolo y también seguir mirándonos. Nuestra afasia lingüística, nuestra pérdida es todavía mayor y no logramos ser bilingües, como bien dice Luis Rafael Sánchez. Ese es el problema. Hay un artificio aquí de bilingüismo. No existe ninguno. Hay una degradación de nuestra lengua. No logramos aprender bien inglés, pero en el camino sí aprendemos a quedarnos sin palabras para nombrarnos, para soñar en nuestra lengua, para construir un mundo en nuestra lengua y para entender nuestra historia. Aquí estamos nuevamente en Un poco de literatura. Estamos a punto de finalizar el programa especial dedicado al gran Luis Rafael Sánchez. Me llamo Christopher Maldonado y quiero hacerles una breve recapitulación de todo lo antes escuchado. Luis Rafael Sánchez nació en Humacao, Puerto Rico.
Y entre sus obras más destacadas se encuentra La Guaracha del Macho Camacho, que se convirtió en un clásico de la literatura puertorriqueña y se ha traducido a varios idiomas. También escribió La importancia de llamarse Daniel Santos, En cuerpo de camisa, La pasión según Antígona Pérez, entre otras. Luis Rafael Sánchez dejó un legado importante en la literatura puertorriqueña y en la lucha por la identidad cultural y la justicia social. Sus obras continúan siendo leídas y admiradas por lectores de todo el mundo. Quiero agradecer a la doctora Leticia Franqui Rosario por la oportunidad de proveernos una entrevista. La doctora Franqui es una profesora de lengua y literatura hispánicas y de francés como lengua extranjera. Completó su primer doctorado en lenguas modernas con una concentración en literatura francófona e hispanoamericana. Posteriormente obtuvo un doctorado en filosofía y letras con especialidad en literatura puertorriqueña. Entre algunas de las obras literarias habladas en la entrevista con la doctora Leticia Franqui son Tiene la noche una raíz y La Guaracha de Macho Camacho. Quiero tocar el tema del ensayo de Luis Rafael Sánchez titulado La generación del Océano. Me ha causado este pensamiento crítico sobre cómo debería hablar, porque realmente sí me sentí identificado. Yo por lo general sí hablo con el uso excesivo del o sea. Por lo general durante casi todos los días estoy hablando con las personas y sí digo o sea, ¿sabes cuando fuimos allá? O sea, que comimos eso, o sea, que salimos tarde. Es como que excesivo, innecesario, como dice Luis Rafael en el ensayo. Claro, no quiere decir que no se puede utilizar la palabra o sea, sino como que usarlo solo en los momentos innecesarios. Por otro lado, en la lectura toca también, y Luis Rafael lo pone como algo horrorífico, el uso de las palabras. En vez de decir la cosa, dice la cosita, como si fuera uno minimizando el objeto. Eso también me sucede y es inevitable. Por lo menos yo lo uso para no hablar como que con una actitud hacia las personas. A veces tengo que ofrecerle un servicio y en vez de decirle toma la salsa, le digo mira, aquí tienes tu salsita. Es algo psicológico, pienso yo, y además de psicológico, también cultural, ya que es algo que lo escuchamos de nuestros familiares, de nuestros amigos, y ese lenguaje nos rodea diariamente. Así que yo pienso que no simplemente se debe de inculcar el uso de las palabras correctamente en los estudiantes, la universidad y la escuela, sino que también inculcarlo en la sociedad adulta para que los adultos eduquen a los niños que están en pleno crecimiento y en aprendizaje constantemente, simplemente con escuchar a sus padres hablar. Y eso es lo que yo pienso del ensayo de la generación Océano. Es un ensayo muy interesante que muy probable cambie tu forma de pensar sobre la forma en que te expresas, como me pasó a mí. Hasta aquí ha llegado nuestro recorrido artístico y profesional sobre Luis Rafael Sánchez, destacado en las diferentes áreas del arte y literatura, la narrativa y el ensayo. En sus escritos aborda los temas como la identidad cultural, la política, el racismo, la discriminación, la libertad, la igualdad, entre otros. No hay duda alguna que en sus escritos reflejan la complejidad de la sociedad puertorriqueña y su lucha por la justicia y la libertad. Además, nos invitan a reflexionar sobre nuestra identidad cultural y nuestra responsabilidad como ciudadanos de un mundo cada vez más diverso y globalizado. Muchísimas gracias por sintonizar hasta el final del programa. Escuchaste un poco de literatura, dedicado al escritor puertorriqueño Luis Rafael Sánchez, junto a Deilanis Porrata, Gabriel Robles y este servidor, Christopher Maldonado.